Buenos días, amigos y amigas del Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo. Esta semana estamos celebrando el Día de la Educación Ambiental, que fue ayer, 26 de enero, y tenemos una colaboradora, una portavoz de la plataforma Ríos Limpios, Belén García, que hoy nos va a dar un webinar sobre el problema ambiental que tenemos con las toallitas higiénicas, sobre todo. Bueno, esta plataforma está compuesta por más de 20 asociaciones vecinales y ecologistas. Una de ellas es también a la que pertenece Belén, que es el colectivo Azálvaro. Y como siempre, sabéis que al final del webinar podéis escribir vosotros, ir escribiendo las dudas que tengáis y luego al final Belén las contestará, ¿vale? Pues nada, os voy a dejar ya con Belén y nos vemos después. Muchas gracias. Gracias, Gema. Y bueno, muchas gracias también al Centro de Educación de la Casa de Campo, pues por permitirnos usar el espacio para difundir este problema. Y muchas gracias también a todos los que nos estáis viendo y escuchando en directo. Y como dice Gema, eso, al final de la exposición tendremos un espacio para poder contestar todas vuestras dudas, si es que las sabemos, ¿vale? Bueno, para ponernos un poco en situación, yo quería poneros un breve vídeo, ¿vale? Porque yo creo que más vale una imagen que 1000 palabras. No pasa nada porque, bueno, ya con esos pocos segundos hemos podido ver el estado en el que se encuentra uno de los ríos más importantes de Madrid, que es el río Jarama, que podrá parecernos mentira que tengamos este tipo de imágenes en una ciudad como Madrid, en una comunidad autónoma como Madrid, en un país como España, que normalmente estamos acostumbrados a ver estas imágenes, pues a lo mejor en países en vías de desarrollo, que no consideran a los ríos como lo podemos considerar aquí, que incluso les hemos dado algún nivel de protección. Pues no, esto está exactamente en la zona de Coslada y San Fernando, aquí en la ciudad de Madrid. Actualmente hay los ríos de la Comunidad de Madrid tienen algunos niveles de protección, muchos están incluidos dentro de la Red Natura 2000, otros están dentro de parques regionales, como el de la Cuenca de Manzanares, el Parque Regional del Sureste, y aún así, con todos estos niveles de protección que les hemos dado, siguen estando, como hemos visto en las imágenes, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos encontramos con estas imágenes? Lo que sucede es que hay muchos pueblos de la Comunidad de Madrid, por no decir casi todos, tienen estaciones depuradoras de aguas residuales. ¿Qué sucede cuando hay un periodo de muchas lluvias o de, pues eso, de tormenta y demás? Pues en estas estaciones depuradoras no dan abasto y lo que hacen es levantar las compuertas de los aliviaderos y sueltan todo el agua que proviene tanto del alcantarillado público como de las calles y lo sueltan al río directamente sin depurar, ¿vale? Con lo cual, todo lo que va por nuestro VC va a parar directamente al río sin ningún tipo de filtro, ¿vale? Como he comentado antes, el río Jarama es uno de los ejemplos que hemos visto antes en el vídeo de que tiene este problema, pero vamos, que también lo podemos encontrar en los ríos como el Guadarrama o incluso en el Manzanares, que es verdad que a su paso por Madrid parece tan limpio, pero si llegamos al Soto de las Juntas, que es donde se junta con el Jarama, le pasa exactamente lo mismo y que se encuentra todo lleno de toallitas, ¿vale? En el río Jarama, sobre todo la parte que hay entre San Fernando y Rivas, es una de las zonas que llamamos zona cero por estar completamente llena de toallitas en todo su tramo, ¿vale? ¿Qué son las toallitas y el papel higiénico húmedo? Bueno, las toallitas sí que sabéis que últimamente, en los últimos 20 años, es un producto que mucha gente lo considera ya como de primera necesidad. Y si vais a los supermercados lo podemos ver de múltiples formas. Los hay toallitas para limpiar las gafas, las hay toallitas para limpiar a los bebés, las hay toallitas para muebles, etcétera. Pero también nos hemos encontrado con una variante que es el papel higiénico húmedo, ¿vale? Este papel higiénico húmedo se vende como biodegradable, cuando en realidad
el que sea biodegradable o no y podamos tirarlo por el váter depende del tiempo que tarde en biodegradarse. ¿Qué pasa con este papel higiénico húmedo? Que incluso en su propia etiqueta hemos podido ver que viene un icono de una persona echando el papel por el váter. ¿Qué pasa? Desde nuestra plataforma hemos hecho la prueba de meter este papel higiénico húmedo en un vaso, dando vueltas para ver cuánto tiempo tardaba en descomponerse y hemos comprobado que es alrededor de 12 horas. Con lo cual, el término de biodegradabilidad, en este caso, hay que tener muy en cuenta el tiempo que tarda en desaparecer, porque imaginaos que desde que yo tiro de la cadena en mi casa hasta que llega a la estación depuradora, pues tarda, dependiendo de la ciudad en la que vivas, pues tardará a lo mejor 10 horas, 3 horas, con lo cual ese papel higiénico no se ha terminado de biodegradar. Y lo que hace al llegar a la depuradora es ir capa sobre capa de este papel higiénico o esta toallita y crea como una masa que parece cemento blanco, que eso ya es muchísimo más difícil de biodegradar, con lo cual hay que extraerlo con maquinaria. A lo que voy. Hay que tener mucho cuidado también al comprar y ver las etiquetas y sobre todo que aunque te digan que hay que tirarlas por el váter, pues no se pueden tirar por el váter porque provocan este tipo de vertidos. ¿Cómo conocí yo a la gente de la plataforma? Bueno, pues yo he estado trabajando en la zona de San Fernando de Henares, cerca del río Henares, en la parte más al norte del Parque Regional del Sureste, y la primera vez que vi este problema fue precisamente en uno de los afluentes que van a desembocar al río Henares. Que le llamábamos el arroyo de las toallitas. Precisamente este arroyo viene del agua que sale de la depuradora de Torrejón de Ardoz. Yo me estuve informando que por qué pasaba esto así, luego me di cuenta que había ya mucha ya preocupada por este problema, ¿vale? Bueno, contacté con gente de Coslada, con asociaciones como el Soto, que estaban ya también muy metidos en los problemas de la suciedad en los ríos, y es así como nosotros dentro de la zona del Jarama creamos la asociación y la plataforma Ríos Limpios para intentar proteger esta zona. Normalmente, cuando una depuradora funciona bien, todos los residuos sólidos que nosotros echamos por el VC o bien acaban en las propias depuradoras y luego viene un camión y se lleva todo ese resto sólido, o muchas veces también incluso se atascan nuestras propias cañerías cuando la cantidad de sólido es demasiado grande, ¿no? ¿Qué pasa? Que en esta zona la población ha crecido tan rápidamente que esas depuradoras muchas veces no dan abasto por la cantidad de gente que utiliza los baños, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entonces ya no solo abren los aliviaderos cuando hay unas grandes crecidas por fuertes lluvias, sino que constantemente están abriendo esos aliviaderos y ahí se ve cómo van saliendo las toallitas. ¿Qué quiere decir? Que en este caso una de las soluciones que habríamos propuesto es que aumentaran pues la capacidad de la depuradora. Pero vamos, que no toda la culpa la tiene el que no amplíen la depuradora, sino que también nosotros desde nuestros domicilios podemos hacer algo con respecto a este problema. No sé si sabéis que hay un lema que se dice que por el váter solo hay que echar las 3 P's, que es pipí, popó y papel higiénico. El resto de cosas, pues como salen compresas, pañales, millones de toallitas, todo eso tiene que ir al contenedor gris, que es el de restos. Vale, ¿qué nos puede pasar cuando ya estos aliviaderos se abren directamente con agua sin depurar, sin filtrar ni nada? Nos encontramos con una serie de problemas e impactos ambientales en los ríos ya, ¿vale? Que el primer problema que podemos tener es un problema ya de salud pública. Cuando van las aguas sin depurar puede ser vector de transmitir muchísimas enfermedades a la población. ¿Qué más? Este agua también puede ir río aguas abajo para regar las vegas de las huertas que hay alrededor del río Jarama. Con lo cual, los estamos incorporando todos los tóxicos que traen estas aguas sin depurar, los estamos incorporando a la cadena trófica a través de las huertas, ¿vale? Luego también podemos encontrar afecciones a la biodiversidad y los recursos naturales cerca de los ríos.
ya no solo afecciones directas a la flora y a fauna que crean las toallitas, porque muchos animales se las comen o incluso quedan atrapados entre ellas, sino que ya hay en zonas que se ha creado una capa de suelo tan dura que es imposible que entre oxígeno en el suelo y ya no se favorece que salgan plantas de forma natural, porque parece como una capa de cemento que es imposible casi de biodegradar, con lo cual no se oxigena y a las plantas se les hace más difícil crecer allí. ¿Qué pasa también con la calidad de las aguas que se vierten directamente a los ríos? Pues que cuando pasan por la depuradora, además de quitar los sólidos en suspensión, también se les hace una especie de tratamiento para que los niveles de nitrógeno, de fosfatos, etcétera, cumplan con unos criterios de calidad ambiental que nos marca la Unión Europea. Por lo tanto, si estas aguas van sin depurar, estos criterios de calidad se incumplen y, además de por normativa que estamos incumpliendo, también puede afectar a la flora y a la fauna que hay en los ríos. En cuanto a emisiones de carbono, al final las toallitas, si habéis visto en muchos de los envases, tiene una etiqueta que contiene plástico, ¿vale? Lo que sucede cuando llegan a los ríos es que muchas de ellas se descomponen en microplásticos cuando entran en contacto con el sol o con la lluvia y demás. Esta descomposición a través del sol hace que se expulse metano y etileno, que son dos de los gases con efecto invernadero, con lo cual también estamos favoreciendo que se expulse CO2 a la atmósfera, influyendo también en el cambio climático. Esto parece una tontería que parece como muy poca cosa a nivel local, pero si lo extendemos a todos los ríos donde tenemos este problema, al final son muchas partículas de carbono emitidas a la atmósfera. También hay problemas económicos derivados de las toallitas. El primero de ellos lo tenemos muy cerca de nuestras propias viviendas. Yo vivo en un bloque con 7-8 pisos y hace como 6 o 7 meses la comunidad tuvo que pagar el que viniera un camión bomba porque había un atasco de toallitas. Con lo cual, eso supone más bolsillo para los vecinos porque tuvimos que poner una cuota extra de la comunidad para pagar al camión bomba. Que además, luego, si estas toallitas no afectan a las tuberías de nuestro bloque o de nuestra vivienda, el siguiente paso es que van a las depuradoras. En las depuradoras, lo que hace el canal de Isabel II es que, pues eso, contrata a personal o camiones para que todo ese sólido en suspensión pase por unos filtros y con esos camiones y ese personal extra hace que se retiren de las depuradoras. ¿Qué pasa también con mucha de la maquinaria que hay en esas depuradoras? Que al traer un residuo de forma constante, intermitente y continua, hay mucha maquinaria de esas que deja estar en desuso y se estropea muchísimo antes, con lo cual las tienen que sustituir con mucha más frecuencia, que supone otro gasto extra. Además, todo lo relativo a potencial turístico que pueda tener la zona, por ejemplo, de San Fernando de Henares y Coslada, que es una zona que va al lado del río Jarama, donde hay un paseo peatonal para que la gente disfrute de la vista y demás, pues todo ese potencial turístico al final no existe porque a la gente no le apetece pasear por unas zonas donde hay toallitas colgando de los árboles. También lo que se hace cuando se abren los aliviaderos sin pasar el agua por la depuradora es que estamos incumpliendo una normativa europea sobre calidad del agua. De hecho, España ya tiene varias sanciones relativas a este incumplimiento, con lo cual es otro problema económico que es a nivel estatal, porque el Estado tiene que pagar por ese incumplimiento. En cuanto a impacto paisajístico, bueno, pues es un poco obvio, ¿no? Pues como veíamos en la imagen anterior, vemos a nadie le apetece pasear por un sitio donde esté todo lleno de toallitas colgadas hasta 3 metros por encima de los árboles, ¿vale? Es verdad que muchas administraciones públicas y el canal de Isabel II que han hecho campañas pues para eso, para intentar concienciar a la gente de que no las tire por el váter, de que hay otros modos de sustituir a las toallitas,
pero también es verdad que es un bien, es un recurso que es que se usa muchísimo ahora en los hogares y cada vez se usa con mayor frecuencia. Por lo tanto, cada vez es más difícil de llegar a toda la población que lo usa. Nosotros aquí desde la plataforma hemos propuesto a varias administraciones pues unas soluciones que pueden ser unas a corto plazo, otras a largo plazo y otras a muy largo plazo. Aquí tengo puesto un listado de, pues, más o menos así en general de lo que nosotros les hemos propuesto. La primera es prohibir la comercialización. La segunda es, ninguna de ellas es excluyente, ¿vale? O sea que se pueden hacer todas a la vez. Prohibir la comercialización, la construcción de tanques de tormenta, luego veremos cada una de estas un poquito más en profundidad. Luego hay una limpieza efectiva de cauces, revisar puntos negros y puntos de vertido de colectores y aliviaderos, ampliar la vigilancia y las sanciones de los vertidos que se producen ilegalmente a lo largo de los ríos y hacer más campañas de educación ambiental y sensibilización de la población, pues indicando que las toallitas y papel higiénico húmedo no deben depositarse en el VC, ¿vale? ¿Qué queremos decir con prohibir la comercialización de toallitas? No sé si conocéis que la ley de residuos es bastante reciente, fue aprobada el año pasado en junio de 2022 y en ella se incluían ciertos productos que los definen como de plástico de un solo uso, que fueron ya prohibidos, bueno, que van a ser prohibidos poco a poco, como son los cubiertos y los platos de plástico, que estos los van a prohibir ya de la comercialización. Lo que pedimos dentro de la plataforma es que las toallitas se consideren un producto de usar y tirar, de un solo uso, y se prohíban directamente. Pues porque al final la causa de todo es la convivencia con las toallitas. Es decir, este producto hace 20 años no lo teníamos y sin embargo ahora está por todas partes. Es más, ya es que si tú vas a algún espacio natural o estás paseando por un río y demás, ya no se ven clines como se veían antes, que esos por lo menos son biodegradables, sino que ahora se ven toallitas, ya no solo las que vienen por los aliviaderos y las depuradoras. Con lo cual, lo que intentamos es prohibir la causa de que éstas vayan a parar a los ríos. Si no hay toallitas, al final las depuradoras funcionan mejor y no es necesaria tanta inversión en limpiarlo. Aparte de prohibir la comercialización, también lo que pedimos a las administraciones públicas y sobre todo al Canal Isabel II o a los ayuntamientos donde este problema es más evidente, es la construcción de tanques de tormentas. No sé si os habéis fijado que en la ciudad de Madrid, a lo largo de todo el río Manzanares, más o menos, no sé, son 7-8 kilómetros de río, ¿no?, que pasa por la ciudad de Madrid, y es verdad que ahí podéis comprobar que ni aunque llueva, ni aunque haga sol, allí no se ve ninguna toallita en los márgenes del río Manzanares. Pues bien, eso se debe a que hay un enorme tanque de tormentas construido en la parte del Manzanares muy cercano a la Casa de Campo, es el tanque de tormentas que se llama de Arroyo Fresno, que es uno de los tanques más grandes de Europa, que se consigue con este tipo de construcciones, que cuando se producen fuertes tormentas, hay lluvia torrencial, lo que hacen en estos tanques es que toda esa agua permanece y se deriva a estos tanques para cuando haya un periodo de más tranquilidad climática, todo el agua que se haya acumulado aquí pase por una depuradora y luego del agua que sale de allí es ya mucho más limpia. Con lo cual no es necesario la apertura de aliviaderos de ninguna clase y por tanto por eso no se ven toallitas en los ríos, ¿vale? ¿Qué pasa con la construcción de estos tanques de tormentas? Que necesitas suelo para poder construirlo. Por lo tanto, si se construyen, convendría que lo mejor es utilizar un suelo que ya está utilizado, pues para no ocupar más suelo, que ya Madrid está bastante ocupado de edificios y de muchas cosas. Lo que hemos comentado antes de la limpieza efectiva de cauces, ya muchas de las asociaciones que forman parte de nuestra plataforma ya están llevando a cabo mucha limpieza con voluntarios,
sobre todo eso, en la zona del Jarama, del Soto de las Juntas y demás, es limpieza con voluntarios. Lo que queremos decir con efectiva de los cauces es que habría que evitar que se metiera maquinaria pesada, pues porque al final si compactas el suelo, si lo remueves, también estás alterando un poco el cauce del río, la vegetación, la fauna, y lo estás alterando. O sea, lo que queremos que lleve a cabo la administración es una limpieza, pero con un poco de cabeza y de respeto por la naturaleza. En cuanto a la revisión de puntos negros y vertidos de los colectores, lo que hemos comentado antes es que hay muchos que no están adaptados a la normativa europea y todas las aguas que se vierten sin depurar son de mala calidad. Hay muchos que hay vertidos directamente en el río sin siquiera pasar por depuradora, pues porque vienen de construcciones ilegales. Otros directamente hay construcciones de comercios o de huertos, de casetas de huerto que vierten directamente a los ríos y están construidos en el dominio público hidráulico. Bueno, pues todo eso convendría hacer una revisión de puntos negros y ir solucionando poco a poco todas estas construcciones que son ilegales, todos estos vertidos que son ilegales y al final van a parar a los ríos. En cuanto a ampliar la vigilancia y las sanciones, viene un poco conectado con lo anterior. Que conozcamos, hay muy pocas sanciones a particulares, pues eso, a urbanizaciones que están construidas ilegalmente y vierten directamente a los ríos, etcétera. Hay muy pocos expedientes abiertos. Y los que hay veces que las multas son tan insignificantes que parece que hasta, pues eso, que nos da la risa, ¿no? De cómo han podido poner una multa de, por ejemplo, 2 euros cuando han estado contaminando el río Jarama durante años, ¿no? También lo que queremos es que, ya que estamos en el Día de la Educación Ambiental, también hacer un poco de campaña también para que las administraciones públicas inviertan más en sensibilización a la población, en recuperación de los ecosistemas, en conservación, ¿vale? Ya que cuando hay una educación ambiental, al final puedes cambiar hábitos en la población y evitar que todos estos residuos, ya no solo me refiero a las toallitas, sino pañales, maquinillas de afeitar y demás, no se depositen en el VC, ¿vale? Esto relacionado con los residuos. Luego, en cuanto a los ríos, en nuestra comunidad también, en Madrid, podemos ver que hay otra serie de problemas y que hemos dado un listado de soluciones posibles que se puedan dar para que haya una dinámica fluvial natural que conserve nuestros ecosistemas tal y como estaban hace mucho tiempo. Entre esas soluciones es, por ejemplo, las barreras transversales. El río Jarama, el río Henares, está lleno de azudes y presas de cuando antes se regaba, que ahora no son utilizados y que al final están afectando la dinámica fluvial del río. Directamente ni se ve que haya muchas veces fluctuaciones en el nivel del agua de los ríos. Lo que comentaba antes de la liberación del dominio público hidráulico de muchas ocupaciones privadas. Hay muchísimas casas, casetas de huerto, incluso industrias que están construidas sobre el dominio público hidráulico y cuando no deberían estar ahí. ¿Qué sucede con ese tipo de viviendas? Que al final, como tampoco tienen recogida de basuras porque no están dentro de la legalidad, todos sus residuos van a parar al río, todos sus escombros van a parar a los ríos. Y pues eso, habría que tener un poco de control de todas estas construcciones también. Bueno, hay muchas zonas del río Jarama también, sobre todo, y bueno, del río Guadarrama también, que son auténticas escombreras. Hay mucha gente que todavía tiene en mente, pues cuando hace muchos años en España o incluso ahora mismo en países como Marruecos o Guatemala, que es un sitio que conozco, donde usan a los ríos como vertederos. Es decir, ellos llevan sus residuos, los echan con una carretilla al río y como viene el agua y se lo lleva a la corriente, pues ahí se acaba el problema. Pues aquí pasa en muchas zonas lo mismo. Ahí son zonas de vertederos incontrolados, de escombreras, hay muebles y todo eso no se tiene un control, no se hacen limpiezas, por lo tanto son auténticas, hay kilómetros
de zonas de río donde está este tipo de residuos y no se está haciendo nada, ni siquiera limpiezas, ni control, ni hay multas, ni nada. O sea, pedimos también un poco que se meta mano a eso, ¿no? Y luego ya con lo que comentábamos de la ampliación de las estaciones depuradoras, que hay muchos pueblos que han tenido un crecimiento casi exponencial de la población y sin embargo sus estaciones depuradoras son de hace 20 años cuando había la mitad de población, por lo tanto no dan abasto. ¿Qué estamos haciendo ahora nosotros desde la plataforma Ríos Limpios? Bueno, nos estamos moviendo como en tres ambientes. Lo primero, estamos hablando con los políticos de la Asamblea de Madrid, sin tener en cuenta ni el color político ni el peso de ninguno sobre otro, para que entre todos intentemos llegar a un acuerdo y aprobar una proposición no de ley para hacer una protección del río Jarama. Sobre todo el río Jarama, porque, bueno, como nuestra plataforma surgió desde esa zona, pues queremos un poco focalizar el problema que hay ahí, aunque también el río Guadarrama tiene una proposición no de ley también para su protección, etcétera, etcétera. También a nivel local, por parte de los ayuntamientos, también estamos en contacto con San Fernando de Henares, con Coslada y demás, pues para intentar concienciarles también de que destinen más presupuesto de su propio ayuntamiento para solucionar el tema de las depuradoras, solucionar el tema de las limpiezas y demás. Hay una alianza del Jarama creada con varios pueblos que están afectados por este tipo de vertidos, pero la verdad es que actualmente está muy parada y no sabemos o sea, no sabemos qué hacer para volver a reavivarla, ¿no? Porque empezaron con muchas ganas los alcaldes o los concejales de medio ambiente de esos pueblos, pero ahora mismo está como está como estancada en informes técnicos sobre el río Jarama que tenía que hacer cada pueblo y desde aquí, bueno, si hay alguien que me esté escuchando de estos pueblos, pues les animo a que vuelvan a retomar los contactos de esta alianza porque puede ser muy útil si todos están unidos para solucionar el problema, ¿vale? También en ayuntamientos hemos hecho varias campañas de sensibilización, en los colegios de mejora del campo, por ejemplo, o en una campaña en Coslada, ¿vale? También de nuestros compañeros de Enmienda Limpia tu Mierda están ahí dándole caña al alcalde y a los concejales de este ayuntamiento. Y luego ya también a nivel de las asociaciones de la plataforma, pues se están haciendo limpiezas pues para sensibilizar a la población. Por ejemplo, lo que os comentaba de Enmienda Limpia tu Mierda, que hacen muchísimas, cada mes hacen una limpieza en el río Jarama, en la zona de San Fernando y Coslada. También estamos bastante activos en redes sociales, pues eso, publicando noticias. Por ejemplo, hace poco que ha salido en prensa, no sé si creo que en televisión y en periódicos, el problema que ha habido con una isla de toallitas en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba. Bueno, pues eso también lo hemos compartido en nuestras redes sociales. Y bueno, y todo lo relativo a la sensibilización de la población, ¿vale? Lo que más o menos que quede así como conclusión o como resumen es que, bueno, que al final el consumidor tiene mucho poder y si reducimos nuestro consumo de toallitas, al final el problema se va a reducir mucho, pero si en caso de que queramos seguir utilizándolas, simplemente tener en cuenta lo que os comentaba de las 3P, para que ir por el baño solo es pipí, popó y papel higiénico. El resto de cosas no se deben echar nunca por el VC porque al final acaban en los ríos, ¿vale? Ahora tenemos unas cuantas preguntas, creo, o según me di. Bueno, muchas gracias, Belén. Está muy interesante. Tenemos algunas preguntas, espero que lleguen más. A ver, nos pregunta Andrés. Bueno, primero afirma, impactante que todo esto esté ocurriendo tan cerca de Madrid. Y luego te pregunta si es cierto que las toallitas contienen además microplásticos. Sí, de hecho, bueno, yo he intentado hacer un estudio de todas las tipologías de marcas, modelos de toallitas, me he ido a varios supermercados a hacer fotos y demás.
Y es verdad que hay muchas que tienen una especie de etiqueta que se divide en dos, una con rojo y otro azul, que contiene microplásticos, ya la propia toallita. Hay otras que no pone nada directamente y hay otras que directamente pone bio toallitas o bio papel higiénico húmedo que se puede echar al váter. Bueno, pues la mayor parte de las marcas que ponen que viene la marca toallitas tiene microplásticos y hay algunas que lo ponen y otras que no lo ponen. Y es verdad que en la descomposición pues se producen todos los problemas que sabemos que están asociados a los microplásticos, que luego al final acaban en los organismos de los peces, se incluyen en la cadena trófica y acabamos comiéndolos nosotros. Así que sí, tiene microplásticos. Y el problema es que no hay una directriz que tengan que cumplir las empresas sobre el etiquetado. O sea, que cada una luego es un poco libre de poner en la etiqueta que tiene de tal cual. O sea, por eso también una de las cosas que decíamos, además de la prohibición de este producto, es que hubiera algo consensuado, ¿no?, entre todas las empresas que las fabrican, que al final se pongan de acuerdo en etiquetarlo como debe ser. Claro. Y el problema de que te pone que es apto para el baño, o sea, para el váter. Claro, pues eso es otro de los temas que luego es lo que comentaba antes de las horas de biodegradarse. Es verdad que al final terminan por deshacerse, pero tardan muchas horas en deshacerse y al final el problema lo tienes igual. Claro, porque al final no es una, son millones. Son millones, claro. Así que, y se queda ahí como una... Claro, cuando se juntan muchas, se queda ahí como una... Es que es como una piedra. Es como una piedra de duro, sí, es verdad. Es como dice Andrés, es impactante lo que has puesto en las imágenes esas ahí, que parece pues como el logro de las alcantarillas, como se llama el webinar. También nos pregunta si, dice, está claro que dejar de comercializarlas y sobre todo consumirlas es una solución a largo plazo, pero el hecho de que fueran 100% reciclables podría contribuir a paliar el problema. Bueno. Bueno, sí, hablamos de toallitas, pero no si hablamos de pañales, compresas, todo eso sigue apareciendo en los ríos, aunque parezca mentira. A ver, si son 100% biodegradables o reciclables, ya existe un producto, que es el papel higiénico. Claro. Quiero decir que lo que tenemos que también tener en cuenta que ya hay algo inventado que servía para eso y que esto es como un nuevo producto. Y también podemos utilizar pues, con los bebés las esponjas con jabón, o sea, que los productos ya inventados existen. ¿Qué pasa? Que invirtiendo a lo mejor en I+D y que se cree un producto que sea biodegradable, que sea como una toallita húmeda y sea biodegradable pues cada 3 horas o en menos tiempo, o que o que tenga unos componentes que si se deshacen no sean microplásticos, pues ojalá se pudiera hacer, porque ya te digo que cuando ya hemos cogido un hábito de utilizar la toallita para todo, es muy difícil acostumbrar a las personas que las están usando todos los días a que prescindan de ellas. Bueno, pero nos estamos acostumbrando a quitar lo que has dicho, los cubiertos de plástico. Eso y todo eso, pues es mentalizarse de que no existen. De que no existen, hombre, claro. Y si no existen, desde luego vamos a buscar un sustituto. Así que no pasaría nada. Nos preguntan también, dicen que si nos puedes comentar un contacto para informarnos de las acciones que lleváis a cabo desde la plataforma. Email, bueno, si quieres luego... redes sociales. Tenemos un perfil en Facebook que se llama Plataforma Ríos Limpios todo junto, y en Instagram tenemos perfiles también. Ahí es donde ponemos todas las actividades, sobre todo también como Enmienda Limpia tu Mierda es la que está haciendo más acciones de voluntariado para limpieza. Ellos también tienen perfil de Facebook e Instagram y ellos también publican, pues eso, como una vez al mes hacen limpiezas, pues lo publican en su perfil que bueno, digo, no sé si se puede que nos deje una dirección de email y yo le mando información o... Sí, también. Claro, digo, nos puedes dejar si quieres... O que nos escriban a nosotros. Que nos escriban a nosotros, eso es. infocasacampo@madrid.es y te lo pasamos. Elena nos dice, al no tirarlas por el inodoro, ¿en qué contenedor deberíamos depositarlas? ¿Da igual el uso, entre comillas, que hayan tenido? Vale, pues bueno, el contenedor es el de restos. En Madrid tenemos, en Madrid capital y en muchos de los pueblos de alrededor, aunque no todos, tenemos el contenedor amarillo en nuestras casas, tenemos el contenedor amarillo donde van los envases, luego está el vidrio y el papel, y en algunos está lo orgánico y en otros está el de restos.
pues todas estas toallitas, independientemente de para qué las uses, irían el de restos. A ver, me voy a poner un poco ahí exagerada, que a lo mejor si está impregnada de una pintura o un disolvente ahí súper tóxico, pues no tendría que ir al de restos, sino que tendría que ir al punto limpio para gestionarse de una forma un poco especial. Pero si no es al de restos, que significa que esos residuos van directamente a vertedero, ¿vale? O sea que esos sí que no se recuperan de ninguna forma. ¿Es factible que industria que comercializa este tipo de productos pueda incorporar en los envases un pequeño mensaje que indique dónde no debe depositarse? O sea, que indiquen en mayúsculas dónde no se deben depositar. Claro, nosotros una de las peticiones que le hemos hecho al ministerio ha sido el poner una etiqueta en grande de ya no solo contiene microplásticos y no sé qué, sino que no se puede echar por el VC. O sea, es una de las cosas que pedimos para el etiquetado. Porque yo, por ejemplo, tengo estas aquí, que las tengo, pues, me las han dejado, yo no uso toallitas, y esta efectivamente viene aquí el simbolito de la papelera, bueno, no sé si se ve como en una papelera, no en un VC, pero no viene en ningún momento de si hay que depositarlas por el VC, si se puede, si son biodegradables, si contiene microplásticos, es decir, que en sus etiquetas no da ningún tipo de información. Y es verdad que hay en algunas en las que se llaman papel higiénico húmedo, que sí que está el simbolito, encima está el simbolito de que lo puedes tirar por el VC cuando no es verdad. Con lo cual, lo que dice Andrés, estaría genial que hubiera una etiqueta grande y que se pueda ver que diga esto no se puede echar por el VC y que la gente lo vea que no se puede echar. Porque ya te digo que actualmente hay algunas marcas que sí, pero hay otras que no lo ponen directamente. No, además, como lo llaman papel higiénico húmedo. Claro, pues, eso es lo que sí, y hay otros productos que es ecotoallitas o lo que has dicho de no sé qué. Biotal o toallitas sostenibles, que es que dices, es que eso, o sea, eso es como decir lo contrario a lo que es una toallita, ¿no? Toallitas sostenibles, como se me dicen, cápsulas de café sostenibles, pues eso no existe. ¿Sabes? Que te dan una información también al consumidor que te hace, pues eso, dudar del producto. Rafael Mínguez pregunta, bueno, primero te dice que muchas gracias por el webinar, que es muy interesante y necesario, y pregunta que si en el hipotético caso de que se llevaran a cabo radicalmente las soluciones que ustedes plantean, si realmente se podría revertir la situación, si estamos a tiempo. Sí, yo creo que sí que estamos a tiempo. De hecho, en muchas poblaciones pequeñas donde funcionan las depuradoras correctamente, los ríos van bien. Con lo cual, si quitamos el problema que es la fuente, que son las toallitas, al final el río es que la naturaleza es que es súper sabia. Y al final, si hacemos las limpiezas y suprimimos las toallitas o incluso creación de tanques de tormentas, se puede recuperar el río y el río Jarama tiene mucho potencial. Quiero decir que es que si lo dejamos limpio, es un sitio muy, muy bonito que a la gente seguramente que le gustará pasear por él. Pues como pasó con el Manzanares, ¿no? Que al final el río en sí, a la gente, cuando estaba estancado, a la gente no le apetecía ir porque olía mal, había mosquitos, pero una vez que ahora está todo tan bonito, pues a la gente le apetece pasear por ahí. O sea que yo creo que si se lleva a cabo varias de estas cosas, que como he dicho, no son excluyentes, yo creo que sí que se podrá revertir el problema y se podrán ver los ríos de Madrid limpios. Que ser positivos. Que sí, hombre. Joaquín Jiménez dice si habéis detectado este problema en los arroyos de la Casa de Campo. No sé si ahí os habéis metido. Dice que, por ejemplo, en las rejas del arroyo de Prado del Rey ahora mismo hay bastantes restos. Y luego dice, habrá que ir a echarle un vistazo. O sea que como que os da ahí también más trabajo. Claro, la Casa de Campo. Pues muy probablemente es que hay muchos arroyos que, lo que te comentaba, que cuando hay, que vienen de estaciones depuradoras y que cuando hay mucha lluvia abren los aliviaderos y el agua sin depurar sale. O sea, no solo es en el Jarama, sino que en varios puntos de Madrid hemos visto que hay ese problema, incluso por las rejillas de las alcantarillas, por arriba, por las tapas de las alcantarillas muchas veces rebosa por ahí y las toallitas sobresalen por ahí. O sea que si lo has detectado en la Casa de Campo, seguramente que venga de una depuradora, de un aliviadero de una depuradora, probablemente. Claro, es que en los arroyos de la Casa de Campo hay rejas en las entradas
Que se quedan ahí, ¿no? Cuando Claro, viene el agua la se quedan. tapia hay una zona donde las rejas coinciden con el arroyo y entonces ahí se quedan estancadas en las rejas. Claro, pues pasa eso, hacen como de filtro, ¿no? De que se quedan ahí Sí, colgadas. sí, para que no entren sólidos ni... Y antiguamente no se colara la gente Claro, y ahora se queda ahí toda la porquería. claro, y las toallitas ya te digo que como encima es que no se degradan fácilmente, pues muchas permanecerán ahí meses sin Sí, que, sin que se hasta que lo degraden. limpien. Bueno, otra persona, NY, dice, hola, ¿crees que si las depuradoras que tenemos en España funcionan al 100%, el agua que saldría de ellas sería tan limpia como para poder bañarte en los ríos? Eso es, bueno, es una pregunta un poco técnica ya, porque yo no, vamos, no sé exactamente con qué nivel de calidad de agua salen el agua de las depuradoras. Pero bueno, yo hay ciertos ríos en los que sí que me bañaría y otros ríos en los que no. Pero bueno, ¿qué es lo que te digo? Que no sé muy bien con eso, con qué nivel de nitratos, de fosfato tiene que salir el agua de una depuradora para cumplir la legislación europea. No sé, eso, no sé en qué medida te podrás bañar. Sé que potable no es, pero que no sé si te podrás bañar o no te podrás bañar con el nivel de restricciones que hay ahora en la calidad de las aguas en la Unión Europea. Yo es lo que te digo, yo hay ciertos ríos en los que, pues solamente porque haya muchos polígonos industriales cerca o demás, pues intentaría evitar el baño, eso sobre todo. También comenta la misma persona, he vivido en Villalba al lado del Guadarrama, muy cerca de la depuradora y el agua siempre salía sucia y con mal olor. Ahora vivo cerca en Madrid, al lado del río, en Casa de Campo, y aunque es muy agradable visualmente pasear, aún sigue existiendo el problema de los olores. Pues sí. Sí, es cierto. A ver, el olor pues es complicado porque, claro, nosotros estamos metiendo en una depuradora cierto tipo de residuos y de vertidos que que llevan mal olor. Hay muchas veces que en las depuradoras, pues con la acción de las bacterias y demás, muchas veces sí que es verdad que no es que se elimine, sino que se amortigua un poco. Pero el olor es que en las aguas depuradas yo creo que va a existirá siempre. No, eso sí que se lo podemos quitar, que tampoco significa que sean aguas mucho más sucias que a lo mejor las que no huelen, sino que, pues eso, que por la descomposición de ciertos materiales, al final el olor existe. Carmen RG dice, buenos días, excelente ponencia, muy clara. Vivo en Rivas y en el Soto de las Juntas, el Manzanares ofrece ese panorama desolador del vídeo. En el Jarama no se nota tanto aunque las aguas lleven lo suyo. Y nos dice también, en las lagunas del Campillo y del Soto de las Juntas vienen expertos biólogos de Madrid y del resto de España por su valor y con los ríos, ¿qué pasa? Como no sé muy bien a qué se refiere. Ah, que Al Campillo, en las claro, que lagunas. las lagunas sí como que están muy estudiadas con expertos, pero ¿qué pasa con los ríos? Gracias por tu explicación, Belén. Bueno, gracias a ti por la pregunta. Y es verdad lo que te comentaba antes de la zona del Soto de las Juntas, que justo cuando hay una depuradora, creo que se llama Depuradora Sur, justo antes de que el Manzanares llegue a desembocar en el Jarama. Y esa es la zona que te comentaba, que allí hay muchísimas, muchísimas toallitas. O sea, eso es vamos, parecen telarañas colgadas por los árboles. Es verdad que en la zona en la que se junta el Jarama no viene tan mal, aunque ya se ve, está represado. Y los niveles vamos, la fluctuación del Jarama no se ve tanto, pero porque las poblaciones donde realmente están los aliviaderos están aguas arriba, que es donde se queda, donde se estancan, ¿no? Todas las toallitas. Como están un poco más abajo, las toallitas se van quedando en el camino y al final en esa zona ya no se ven tantas, sino que se van quedando en los árboles de arriba, se quedan enganchadas. Claro, por eso esa zona no hay tantas. Es lo que te comentaba, ¿no? Que al final el valor también de los ecosistemas de la zona, bueno, la laguna del Campillo y las lagunas de Berilla y toda esa zona que tiene un montón de ecosistemas creados también gracias al hombre las graveras y demás, pero tienen unos recursos turísticos, tanto ornitológicos, unos valores ambientales y que son dignos de conservar, que son muy valiosos. Y es verdad que se hace mucho, por suerte, se cuidan mucho las lagunas y es verdad que los ríos como que los tenemos un poquito más abandonados, ¿no? Es muy difícil. A ver, hay una reflexión de Rafael que dice,
Antes los niños bebíamos en las fuentes de las calles, hoy beben en botellitas de plástico, etc. Antes el papel higiénico era de la marca Elefante, hoy se usan toallitas húmedas. ¿Tenemos arreglo? Todos tenemos arreglo. Mira, yo lo de las botellas es otra de las batallas que estamos luchando siempre, porque con el agua tan bueno que tenemos en Madrid, no sería necesario usar una botella de agua de plástico. Vamos, yo eso lo tengo clarísimo. Pero igual nos hemos acostumbrado a ciertas, no sé, llamémoslo comodidades, con el caso de las toallitas, y es que es verdad que, vamos, yo en mi casa no uso y no las echo de menos. No, o sea, no se me ocurre decir, ay, si tuviera una toallita aquí ahora mismo, pues no, pues te lavas las manos con jabón o te lavas las manos o te limpias con papel higiénico, pero es que ya hay mucha gente que lo ha sustituido en el baño. Ya no usa papel higiénico, usa toallitas. Sí. Así que no sé si tendremos solución, pero lo vamos a intentar. Que no decaiga. A ver. NY dice, creo que sería interesante mirar qué sistemas se utilizan en otros países, por ejemplo en Holanda, y allí puedes ver que no huelen mal los canales. Pues sí, bueno, sí, seguro que soluciones en otros países seguro que hay. Ya te digo que yo, o sea, como de depuración de agua no soy muy experta, pues no sé cuáles son las soluciones exactas que se pueden tomar. Y que en cuanto a lo de las toallitas y el papel higiénico, también decir que hay otras, es que me lo acaba de mandar hoy una amiga, a la que saludo, Irina, que ella ha puesto ahora en su baño pues, como una manguerita para limpiarse, en lugar de usar ni papel higiénico ni toallita. Agua, que muchos baños por ejemplo, de Japón, creo que lo usan, y seguramente que en Holanda, seguramente que también lo tendrán. O sea que es otra opción también para sustituir a las toallitas. Es verdad. Bueno, está el chat candente. Andrés dice, la verdad es que cuesta entender que en pleno Parque Regional del Sureste, el segundo espacio natural protegido más grande de nuestra comunidad en superficie y con una gran biodiversidad, gracias, entre otras cosas, a las cuencas hídricas, pueda estar pasando esto y se consienta. Te están aquí calentando. ¿No es vergonzoso? Pues sí, y además es que, a ver, lo que nosotros también hemos intentado hacer desde la plataforma es que las administraciones, que son las que al final pueden tomar cartas en el asunto y poder solucionar el problema, que se pongan en contacto. Es decir, que tanto el canal de Isabel II como la Comunidad de Madrid, porque es la encargada de gestionar el Parque Regional del Sureste, como todos los pueblos afectados, incluso la Confederación Hidrográfica del Tajo, que al final también es la responsable de que la calidad del agua de los ríos esté bien, pues eso, que se reúnan, que se pongan en contacto y que den soluciones, pero lo que nos hemos dado cuenta es que se van pasando la pelota unas administraciones a otras y al final siempre hay resquicios legales de, uy, no, porque esta parte de la calidad del agua te corresponde a ti, al canal. El canal te dice, no, porque, claro, la depuración es cosa de los ayuntamientos. El ayuntamiento dice, ya, pero si ya lo tengo en el río, cuando ya tengo los vertidos en el río, es cosa de la Confederación. Y así se van pasando el problema de unas a otras y en lugar de sentarse todos juntos y decir, el problema es de todos y todos lo tenemos que solucionar. Pues lo que queremos es eso, que se reúnan todos y que entre todos, que todos asuman su parte de responsabilidad y que tomen cartas en el asunto, que al final es lo que interesa, ¿no? Que se solucione el problema. Pues sí. Bueno, creo, de momento a mí ya no me han llegado más mensajes. Yo creo que nos vamos a ir despidiendo, pero bueno, con un mensaje positivo que, al igual que las pequeñas acciones que hacemos constituyen este gran impacto, pero que se puede revertir al revés. Efectivamente, y que, no consumiéndolas, bueno, ya dando un poco más, haciendo hincapié más en la educación ambiental, que estamos en la Semana de Educación Ambiental, pues eso, que con educación y con campañas de sensibilización, pues podemos hacer también que ya no a lo mejor no conseguir que no se usen las toallitas, pero por lo menos ya sí se usan, que las echen en el lugar correcto para evitar que vayan a los ríos, ¿vale? O sea, que también que vean cómo pues eso, las acciones de uno mismo pueden revertir un problema que tenemos en los ríos y que una acción individual al final tiene mucho peso en cuanto a conservación de ecosistemas, en cuanto a limpieza, en cuanto a respeto por el medio ambiente y a biodiversidad. La última, ¿sabes si en la última ley de residuos se han acordado de las toallitas? Pues sí se han acordado. ¿Quién me ha hecho esa pregunta? Muy bien. Andrés Álvarez. Ah, muy bien, Andrés. Gracias. Sí, se han acordado de las toallitas. De hecho,
hay una disposición adicional en la que aparecen las toallitas de forma así explícita, en la que se dice en esta disposición adicional que son los productores los que se tienen que encargar de la gestión del residuo. Es decir, hay una cláusula que es la responsabilidad ampliada del productor, en la que se incluyen este tipo de productos. ¿Qué pasa con el residuo una vez que se ha producido? ¿Cómo gestiona una empresa que produce toallitas el residuo? Pues es bastante complicado, porque una vez que ha llegado al río, tú imagínate cómo gestionan quién es de quién, o cómo se paga cuando ya el daño está hecho, cómo pagas el que se quiten las toallitas de los ríos. O sea, es un poco bastante complicado también el saber qué cantidad o cómo va a hacer, cómo va a ser responsable el productor de lo que ya se ha producido en la naturaleza, ¿no? Del vertido propio. Por eso lo conveniente es que, bueno, yo soy muy pro de la prohibición, porque así ni el productor tiene responsabilidad ni nadie, porque ya te digo que una vez que se ha producido, imagino que en cuanto a, por ejemplo, la gestión que hacen las depuradoras, que tienen que invertir mucho dinero en contratar personal, en contratar un camión para que vaya a hacerlo, pues ahí el nivel económico sí que se puede medir, ¿no? Y decir a los productores, pues mira, tú has vendido tanto, la cantidad que te corresponde poner en cuanto a la limpieza en una depuradora, sí, pero cuando ya el residuo, como en este caso, está en la naturaleza, creo que es mucho más complicado luego el que el productor sea responsable de qué hace, claro, de cuantificar el daño, de limpiarlo, es bastante más complicado cuando el daño ya está hecho. Así que, bueno, nada, gracias. Antes esta pregunta era... Todos te agradecen tu tiempo y que ha sido muy didáctico y esclarecedor. Y esperamos que sirva para promover un cambio de uso en relación a las toallitas, dice Ana Olaña. Bueno, pues yo creo que vamos a ir despidiéndonos. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado esta mañana. Y cualquier duda que tengáis, de todas formas, nos podéis escribir, como hemos dicho, a infocasacampo@madrid.es y ahí se lo pasamos nosotros a Belén García. Y también recordaros que tenemos un enlace, ahí abajo en la descripción podéis encontrar un enlace para que hagáis una evaluación sobre el webinar. Y nada, os esperamos en próximas ocasiones. Muchas gracias, Belén. Gracias por permitirme utilizar vuestras instalaciones y todo para hacer esta exposición. Nada, y muchas gracias a todos vosotros y todas vosotras. Bueno, hasta pronto. Hasta pronto.